Les damos la bienvenida a Crónicas de una Colombia herida, un podcast en el que la palabra la tiene la experiencia, los relatos de las personas que en su niñez y a través de sus familias evidenciaron a Colombia en los años 50, dividida, en guerra y que todavía sangra. Una ola de resentimiento que movió todo el país, campos, pueblos y veredas, incluyendo ciertos territorios alejados de zonas andinas. Resultó siendo una violencia que no era de todos, pero realmente alcanzaba a todos. Yo soy Sofía. Sebastián. Eva. Somos estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y queremos hacer este podcast, específicamente este episodio, para conmemorar todo lo que Colombia ha sufrido en esta época de la violencia y realmente entender a las personas que lo vivieron en primera mano. Estaremos compartiendo testimonios y relatos de la generación de los años 50, incluso un poquito antes, quienes desde temprana edad guardan en su memoria episodios de esta época marcada por la violencia bipartidista. Aquella que, como muchos de ellos nos comentarán, se transformará en un conflicto más grande con las guerrillas, paramilitares y con el Estado. Bueno, con esto último que dijo mi compañera Sofía, quiero traer a colación el testimonio de una persona muy cercana a mí, que es mi abuelo. Mi abuelo se llama Manuel Antonio Rollero Sajona, nació en el año 1947, actualmente tiene 78 años, nació en el municipio de Majagual, Sucre. Él experimentó todos estos movimientos provocados por los paramilitares y las guerrillas, pero al no ser el propósito de este podcast no se va a profundizar, pero sí se quiere contar en su testimonio con esta violencia bipartidista y cómo esta violencia evolucionó en parte en toda su vida y ha estado presente siempre. ¿Qué pensabas tú de la violencia en ese momento? Yo pensaba que como uno era niño tenía que estar sumergido sobre esas cosas, sobre la violencia. ¿Qué pensabas de cómo es que es de los conservadores cuando eras peladito, de los liberales? Yo pensaba que, por ejemplo, uno estaba muy pequeño y no entendía nada de eso. Uh-huh. Pero yo lo único conocimiento que tenía es que los conservadores no les gustaban con los liberales. Y cuando se metía la chuma tenía que correr los liberales a los conservadores. Con eso que me estás diciendo, ¿tu niñez estuvo marcada por algo? ¿Tú recuerdas algo, un testimonio que te hayan dado que tú viviste? Sí, cuando se metía la chuma. Uh-huh. Bueno. La chuma también. Tenía que esconderse uno allá de los conservadores. Sí. Familia también. Eran liberales, mi papá era liberal. ¿Y tú también lo eras entonces? Claro, sí. Bueno, entonces como en el pueblo sabían que tú eras liberal y que mi tatarabuelo, mis abuelos era liberal, entonces tú te tenías que esconder cuando llegaban los conservadores en busca de liberales. Sí, claro. Que con mis tías y con mis tíos. Con toda la familia. ¿Y te escondías en dónde? ¿Dónde te escondías? Nosotros íbamos a esconder unos familiares de los Cervera, que es la mamá de Chani y la mamá de Roquelina. Claro. Nosotros corríamos para Pablo Cervera. Bueno. Pero en serio, la chuma cuando se metía tenía que meterse uno, esconderse. Cuando yo vi masacre y todo ahí, cuando se dio una guerrilla. Ok. Bueno, papi, ya tú dices que después del periodo de la violencia lo que viviste fue más violencia después con la guerrilla. Más seguridad ahora, pero ha existido también la violencia. Y qué complejo todos estos testimonios, porque
La verdadera pregunta es, ¿por qué los niños deberían estar pasando por estas cosas? Esto no debería estar pasando en ningún territorio de Colombia. Me parece muy impresionante todo lo que vivió tu abuelo desde temprana edad. Sí. Recuerda también el testimonio de tu abuela. Sí, yo en medio de la entrevista hacia mi abuelo también llamé, porque fue por una llamada que entrevisté a mi abuelo, también llamé a mi abuela y le pregunté muchas cosas porque en parte mi abuelo por su edad no recuerda muchos datos, no tiene la fluidez. Yo escuchaba, por ejemplo, los hermanos de Manuel, que yo sabía que vivían ahí donde están los locales. Yo me iba donde iba para la secretaria, yo la señora Yolanda al frente, como ellos eran conservadores, entonces ellos iban para allá, porque como acá eran liberales, esos venían y les metían el fusil por debajo de la puerta, si ya estaban dormidos, bueno, atacaban a los liberales más que todo. Entonces, como ellos eran liberales, iban a dormir a donde eran unos conservadores familiares. Y enseguida empezaban a decirle de todo y a meterle el fusil por debajo de la puerta. Y era mucho maltrato. Y claro que, imagino que hubo más violencia, hubo personas que sufrió más que otras, como sabes, como todo. Uh-huh. Sí, cuando esos monedas de ahí eran pelados, todavía eran jóvenes, eran pelados. Sí, pero ¿Joven en qué? en los 50, tú naciste en esa Bueno, esa década. Nació en 47 ya, exacto. Que sí, de ver que yo antes decían, godo. Antes no gustaban de los godos, de los conservadores. Mucha gente, eso, maldecían a los porque le decían godos, a los conservadores le decían godos. Y no se gustaban, ¿oíste? O sea, no se gustaban, que prácticamente había familias que no se hablaban por ser liberales y conservadores, sí. Pero antes sí, eso era tremendo, sí. Por lo menos yo viví con unas personas que fueron conservadores, que eran conservadores. Sí, ellos dicen que ellos eran los chachos cuando eso. Ahora queremos introducir un testimonio muchísimo más cercano de aquí del departamento y de la ciudad en la que actualmente estamos residiendo, Medellín y Antioquia, por parte de dos personas que fueron parte del grupo de docentes de la Universidad Nacional, que bueno, el primero de ellos nos cuenta que no vivió la violencia de antemano, pero sí escuchó de ella gracias a una persona que trabajó en su casa, una persona que lo ayudó en su casa cuando él era un niño. Entonces queremos traer a colación ese testimonio. ¿De qué forma, digamos que estos relatos cambiaron la dinámica de tu familia o de la vida en general? No, mi familia no se vio tan afectada porque vivíamos en un pueblo donde la violencia no llegó, en Angelópolis. Entonces, sí hubo algo de esas expresiones. La que más nos contó relatos era la señora que llamábamos del servicio entonces, que ella sí vivió y fue desplazada del Quindío y nos contó pues la magnitud del crimen, de las masacres, del dolor que ella sintió huyendo para salvar su vida. Pues un poco eso me conmovió. Okay. Y de esas historias que le contó la señora del Quindío, ¿nos quisiera contar algo más? Y era casi pues una anécdota y uno la veía, pues la escuchaba y pues percibir sensibilidad, claro, frente al dolor ajeno es normal. Pero uno niño no capta todavía pues como la magnitud ese nivel de la problemática que ella vivió. Y gracias al relato que nos cuenta el profesor de la persona que trabajaba en su casa, podemos evidenciar de una manera tan grande las consecuencias del desplazamiento forzado de una zona y un departamento en general, como lo fue el Quindío, hacia Medellín, hacia las zonas de Antioquia. En estas zonas de Antioquia, como lo es Bello y Segovia, traemos la última entrevista que se le realizó al segundo docente, que no pudo ser grabada debido a que no nos dio su consentimiento, al mencionar
que no está de acuerdo con el gobierno actual. Desde el inicio se percibe esa desconfianza al momento de hablar de temas políticos. Esto nos concierne como futuros politólogos porque evidenciamos mucha desconfianza de esta generación a la que entrevistamos para hablar de política. Más que todo porque esta estuvo supremamente marcada por la violencia bipartidista, en la que si tú tenías una ideología distinta, eso determinaba si vivías o morías. Realmente lo que el señor nos hablaba era que su familia había vivido de primera mano el desplazamiento forzado por la violencia, que él había escuchado todos esos sucesos violentos que, como antes lo hablábamos, los niños no deberían vivir, y tampoco los adultos. Bueno, es también importante resaltar que a pesar de que el docente no vivió ese conflicto, sí lo estudió a profundidad, consecuencias, causas, todo relacionado con la violencia bipartidista de los años 50. Me parece muy necesario que las personas estudien y tengan conocimiento de su pasado. Como dice una frase por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y prácticamente es lo que nosotros estamos haciendo, reconocer nuestra historia como colombianos y conmemorarla para que así el legado se mantenga y podamos construir memoria. Estas entrevistas nos muestran las múltiples caras del conflicto, aquellas caras que no estaban de acuerdo con la violencia bipartidista, que sus familias ayudaban a las otras que eran perseguidas por los partidos contrarios, la chusma y los que mandaban a matar por tener una ideología distinta. Escuchamos testimonios de familias que salían de sus casas para esconderse en otras, porque la tolerancia, el respeto y la empatía hacia el partido contrario no fueron una opción. A pesar de los múltiples tratos inhumanos y experiencias traumáticas que vive esta generación que entrevistamos, realmente en la última pregunta, que era si tenían algún resentimiento por algún partido, grupo o el Estado en general, nos respondían que no, unánimemente. Esta generación de niños tuvo la capacidad de no guardar recelo, resentimiento u odio hacia el Estado, partido político y demás involucrados en la confrontación, para compartirnos un mensaje de que Colombia no se puede construir como más violencia. También quiero dejar en claro que no hay que englobar la violencia en Colombia en un solo sitio, porque no podemos seguir invalidando el testimonio de personas alrededor de todo el país, porque en parte estamos perpetuando más esta violencia. Entonces, nos parece importante resaltar que la violencia no tiene fronteras y que impactó generaciones enteras, que reconfiguró Colombia en todos los aspectos. Sí, Sebastián, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos testimonios de Cundinamarca, Quindío y Antioquia, que son centros del país, pero también es importante resaltar que, así como dices tú, la violencia no respetó fronteras y tenemos testimonios de Sucre. Con este episodio del podcast queremos desmitificar ese único relato, el peligro de esa historia única de la violencia bipartidista que se ha contado en Colombia. Estamos escuchando personas que necesitan ser escuchadas. Entonces, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar.